Pregunto yo, ¿se acuerdan cuando desaparecían las manifestaciones culturales, las expresiones culturales como los huacos, como los textiles? Cuando estaba la ex primera dama Elian Carr, ¿se acuerdan que había esa sonada? Pero pasaba algo. Lo que pasaba era que una semana los medios de comunicación hablaban como escándalo, la otra semana se calmaba y había una entrevista. ¿Se acuerdan de eso o no? Y no es el único caso. Se da también el caso de la ex primera dama Pilar Nores. Una semana hacen escándalo, otra semana se calman, previa visita. Entonces, en ese semanario, que trata de ser neutral, se dice lo siguiente: se quería evaluar una detención preliminar de la primera dama. Pero yo pregunto, si hay ese trato a la primera dama de ahora, ¿por qué no lo hacían antes? También sabemos los escándalos de Nadine Heredia. ¿Por qué no lo hacían antes? Ya mencionamos Pilar Nores, ya mencionamos Elian Carr. ¿Por qué no se ponían las pilas antes? Tan es así que las autoridades de alto nivel en el Perú pueden ser procesadas previa acusación constitucional. Eso pasa como filtro por el Congreso de la República, Comisión de Acusaciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, otras veces en la comisión, pero ustedes siempre, y por eso hago esa descripción, siempre se han dado cuenta que una semana de escándalo, conversadita, y una semana de paz, y después se olvidan de todo. Entonces, lo que rige en el proceso penal peruano, ahorita en ya casi todas las partes del Perú, por no decir todas, siempre revisen desde el artículo 200, anoten, ¿eh? No hay temor acá. Si yo miento, me pueden, previa leída, en otra semana, me dicen, este artículo no dice tal cosa, y yo lo voy a entender. Porque el día de hoy se han emitido 90 dispositivos normativos. Yo le digo leyes en general para que se familiarice. Las leyes las hace en el Congreso, pero los dispositivos normativos en general pueden ser leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones supremas, muchas cosas, ordenanza municipal. Pero lean desde el artículo 261 hasta el artículo 269. Si hago una pregunta, en un juicio, yo voy a un proceso, pero me presento voluntariamente, ¿hay peligro de fuga? No. De manera general no hay. Si me incorporan a un proceso como testigo, voy. ¿Hay elusión de la actividad de la justicia a su criterio? No. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanto escándalo? No tengo la suerte ni el honor de tener la carpeta fiscal, el expediente a la mano para poder evaluar todos los pormenores de ello. Pero quería referirme, y le cito lo siguiente, en lo que dijo el abogado Benji Espinosa. El abogado Benji Espinosa ha referido que si ella se ha presentado voluntariamente al juicio, al proceso penal, a la investigación, como testigo, como parte después, está demostrando voluntad de cooperar con la justicia. Pero antes, los partidos de oficialistas de cada momento, de cada gestión, pegaban el grito al cielo y hacían politiquería. Señores, voy a decir lo que dije hace tiempo. Si hay reglas, que esas reglas sean para todos, porque las reglas no pueden regir solamente para algunas personas. Las reglas, las normas, basan sobre hechos, sobre cosas que se dan. Entonces, ¿por qué se le da ese trato discriminatorio? ¿Por qué se trata de tupacamarizar? Cuando sale un candidato elegido que no es de su agrado.
¿Se acuerdan cuando le decían, ¿por qué la democracia? Aguántense. ¿Por qué no podemos decir lo mismo? Nos decían a la mayoría que nos aguantemos 5 años. Y esos 5 años se han convertido en 10 años, se han convertido en 15 años, se han convertido en 20 años. Pregunto yo, ¿quién tiene mejor derecho a nivel político, a nivel jurídico? ¿La mayoría o la minoría? La mayoría, señores. Entonces que la minoría se acostumbre a ser minoría. Que la minoría se acostumbre a saber que no ha ganado. ¿Por qué tanto temor si siguen haciendo sus negocios? Yo invierto la figura, lo elevan a categoría de tesis, a la categoría de idea política, originalidad. Eso de no dar 2 pasos atrás sino un paso al costado, como dijo Alan García. O decir concertación, o decir mil y una otras cosas. Pero no es nada original. Es negación de afirmaciones ciertas, de ideas muy pensadas por otros filósofos, por otros pensadores políticos, históricos. Entonces, yo invierto esa idea perversa del perro del hortelano, que no come ni deja comer. O sea, somos perro del hortelano si estamos en una chacra y nos hacen hueco y nos botan, a pesar de tener el título, y nos arrojan residuos contaminantes. Nuestros animales se mueren, nuestras plantas se secan. Yo invierto esa figura. En realidad los perros del hortelano no son nuestros hermanos provincianos, a mi criterio. Ni son ustedes, ni son nosotros, ni soy yo. Son ellos. Porque teniendo negocio, no dejan que ustedes se capitalicen, ganen su negocio. He ahí la perversa idea de los centros comerciales. No quiero andar sobre eso, cada uno tendrá su preferencia de compra y venta. También me llama la atención que hay algunas personitas, y digo con ese nombre, con esa palabra, personitas, por no decir más cosas, que vienen por curiosidad a la Plaza San Martín a escuchar los discursos de cualquier orador, y se ríen, hacen una muequita, están parados, graban, se van, les parece que no les gusta. No estamos en deber de agradar a todo el mundo. Las verdades a veces incomodan, pero es un proceso, es un andar, es un subir en los peldaños de la vida. Pero yo pregunto, si es que están en esa lógica de consumo, de que soy capitalista, de que soy libertario, ¿por qué consumo lo que no me gusta? ¿Ustedes van a un menú que no les gusta? Si no les gusta, se van. Libertad de elección. ¿O quisieran que invertamos las cosas? Que algún día vayamos donde sus partidos a poner esa mueca. No les va a gustar, ¿sí o no? Entonces, como dicen en el barrio, ubícate, hermano. Ubícate. ¿No te gusta? Ándate. ¿No te parece? Di por qué. No me podrá gustar tu forma de vestir, no me podrá gustar tu mueca, tu cara, pero si tu idea, si yo le digo que ahorita hay un platillo volador arriba, yo les estoy mintiendo. No es demostrable. Pero si ustedes fundamentan su punto de vista con razones, se puede entender. Y como dijo otro orador acá en la Plaza San Martín, Miguel Concha, hermano, tú puedes ser hasta de derecha, pero si piensas en la patria y en el pueblo peruano, eres bienvenido, hermano. Entonces, me voy a permitir la confianza de sacar mi mochilita, de citarles algunas cosas del Código Procesal Penal, para que se den cuenta de que no les estoy inventando. Les voy a leer cosas pequeñas nada más, porque son párrafos y párrafos, y tampoco no va a ser un monólogo de que vengo y dicto. Porque si va a ser así, mejor les traigo una separata o les hago una publicación, cualquier cosa, ¿no? ¿Me permiten esa confianza, amigos? Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para todo el Perú, para el pueblo consciente y para todos ustedes, por favor. Para todos ustedes. Para la nueva policía que está surgiendo, patriótica, de este país. Los valientes soldados, los valientes patriotas.
Entonces, este zorrito les va a permitir una pequeña confianza. ¿El Código Penal o el Código Penal procesal? Procesal penal. Entonces, hermanos, acá tengo el Código Penal de Jurista Editores. Este es un compendio normativo, ¿no? Pero vamos al grano, la política del pollo, vamos al grano. Sobre ese artículo que se emitió en Hildebrand en sus 13, vamos a hacer algunas pequeñas acotaciones. El punto central y medular es que la tesis jurídica, la tesis de defensa, la teoría de caso, acostúmbrense a este término. Cuando ustedes van a una comisaría, van a una fiscalía, van a donde sea por algún malentendido, algún tema legal, el buen abogado tiene que entrenarles cómo hablar. Porque la persona investigada no es el abogado, es la persona citada. Entonces no le voy a decir, abogado, habla lo que ha hecho tu cliente, porque el abogado no ha estado ahí. No ha estado ahí. Entonces, artículo 261, Código Procesal Penal. El juez de la investigación preparatoria, hay dos tipos de jueces, de investigación preparatoria y de juzgamiento. Es un nuevo proceso, no es como el anterior que un solo juez veía todo. El juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dicta mandato de detención preliminar. ¿Cuándo? Tres situaciones generales. No se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de la libertad superior a 4 años. Los famosos delitos de corrupción. Como son delitos clandestinos, no van a pasar 24 horas. Ahora, los indicios plausibles de sospecha criminal, etcétera, el código está escrito de manera un poco confusa, ¿o no? En esa parte. Está un poco abierto. En esta razón existe lo que se llama jurisprudencia. Cuando un artículo está escrito para un lado, para otro lado, un juez sobre un caso parecido dice, así se va a hacer. Y yo les digo una idea y la voy a demostrar a posteriori. La tendencia era, antes del gobierno de Vizcarra, flexibilizar un poco los delitos de corrupción, porque estaba postulando la señora K. ¿Saben quién es la señora K o no? Sí. ¿Votarían por ella? No. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. El pueblo ha aprendido. Entonces, el otro supuesto es ser sorprendido en flagrancia, delito que logre evitar su detención. La primera dama ha viajado de Cajamarca a Lima. Los juicios estos se están viendo en Lima. ¿Eso es eludirse? ¿Eso es eludirse? A modo general, no. Tercer supuesto, general. El detenido se fugare de un centro de detención preliminar. No ha sido detenida la primera dama. Es más largo el artículo, pero no los quiero cansar, porque hasta colegas abogados les parece cansado y tedioso este tema. El otro artículo que les voy a citar es de la prisión preventiva, el artículo 268. Sobre este artículo, de frente me voy a saltar a los supuestos jurídicos, que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonable la comisión de un delito, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años y que el imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que eludirá la acción de la justicia. Dice, en razón de sus antecedentes. Esto también es contradictorio no con la Constitución nada más, sino con el mismo código. El mismo código dice que cuando se te juzga,
disculpándonos, hay un asesino, siempre ha asesinado, siempre ha sido procesado por eso, siempre se ha demostrado en un juicio justo. Aún así, no lo puedes estigmatizar, porque lo estás revictimizando, sobreacusando. Entonces, yo les pregunto, la primera dama, olvídense de elecciones, olvídense que ahorita es primera dama, la señora Lilia Paredes, ¿ha tenido antecedentes o no? No. Como la mayoría del pueblo peruano, gente sana. Pero acá les estoy demostrando a grosso modo que los mismos defensores de esta constitución, de estas leyes, no respetan sus propios códigos. Solamente con 2 articulitos les estoy demostrando, con 2 articulitos. Del título preliminar, a grandes rasgos, acá dice que todo lo que se oponga al título preliminar del Código Procesal Penal, en esa contradicción tiene que preferirse el título preliminar. Entonces, voy a dejar el código a los compañeros para decir lo siguiente. ¿Les parece que se está actuando con justicia en este caso contra la señora Lilia Paredes? No, es injusta. ¿Cuál es el trasfondo? No yendo muy lejos, no quiero hablar de Europa, no quiero hablar de Estados Unidos. Abajito nomás al sur, al Chile, se ha cambiado la constitución. En el tiempo COVID, en la pandemia, había bonos para las Fuerzas Armadas y policiales porque se ponían a riesgo. También los personales, los trabajadores del sector salud. El día de ayer y el día de antes de ayer, frente al Congreso de la República, han protestado los licenciados del Ejército Peruano. Y lamento informar que en el tiempo que fue presidente, esta es mi opinión, no estoy acusando, en el tiempo que ha sido presidente el señor Vizcarra, no ha hermanado a la policía y al ejército. Porque en tiempo de pandemia era casi similar su labor, e incluso cooperaba, pero había cierta rencilla, ciertas cosas. Yo digo lo siguiente, les voy a recordar a los amigos uniformados lo que pasó en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y la entrada de Hitler, porque fue el gobernante de esas tierras en ese tiempo. Antes de ese tiempo había una inflación tremenda. Una familia alemana, para comprar un pan de este tamaño, tenía que comprarlo con billetes más grandes que ese pan. Entonces, el pago no lo es todo. Tenemos héroes con esta bandera, que en el corazón de la policía lata Alipio Ponce, héroe nacional, que tiene avenidas. Su biografía debe ser conocida en los colegios. ¿Ustedes quisieran que en los colegios se les hable así a los niños o no? Porque dijo Fausto Reinaga que no es terrorista, comunista, socialista. Se dice tahuantinsuyano, se dice indianista, él a su manera. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que no va a tener conciencia histórica. Un pueblo sin conciencia histórica no tiene futuro político. Y eso nos falta bastante a nosotros. Señores, somos uno de los pueblos más ricos en cultura del mundo. China, hasta antes de los 80, tenía una economía bien triste. Y mírenla ahora. Alemania pasó 2 guerras mundiales y es una potencia. Estados Unidos, Japón, Rusia, países con cultura madre. México, en su tiempo brilló. Les digo una cifra de un estudio mexicano. Hasta el año 82, la economía china era inferior a la economía mexicana, en varias veces. Pero como Estados Unidos no quería que se industrialice México y sea una potencia, un peligro, llevan sus inversiones a China. Y ahora es lo que es, por los acuerdos entre Estados Unidos y China en ese tiempo, es la fábrica del mundo. Muchas cosas son chinas. A ver, hermano. Pase un ratito, un minutito le voy a dar, papá. Un minutito, papá. Por ejemplo, acá el señor dice Japón, China,
Pero en base a qué han salido adelante. El opio. Japón, en primer lugar, tenía el dominio de una parte de la Manchuria y a los chinos los hizo piómanos. Y luego, hoy en día, China ha aprendido de eso y tiene plata, ¿pero por qué? Del opio. Es por eso, por ejemplo, acá en el Perú, Velasco hizo toda la reforma agraria, todo, pero no había gente preparada. Hoy en día, toda esa reforma realmente está entre los poderosos. ¿Por qué? Porque primero tienes que preparar a la gente. Japón mandaba 50.000 japoneses a tecnificarse afuera. Iban a Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia. Porque si tú no tienes técnicos, no llegas ni a la esquina. Bien, estamos opinando, estamos siendo democráticos. Por eso digo, países de órdenes diferentes. China, ¿es lo mismo que Japón? No. ¿Rusia es lo mismo que Alemania? No. ¿Estados Unidos es lo mismo que Singapur? No. Incluso entre países capitalistas hay diferentes formas de entender las cosas. En cuanto a la preparación, ¿cuántos de acá creen en ese término llamado índice de precios al consumidor? Levanten la mano sin vergüenza, sin la mayor limitación. ¿Quiénes creen en ese término índice de precios al consumidor? Bueno, tal vez porque lo he repetido antes. Es un promedio en realidad. Entonces, ni los grandes economistas del liberalismo están a la altura de la ciencia técnica mundial. ¿Cuántos de ustedes han visto la serie El Último Bastión de Canal 7, de TV Perú? ¿Alguno de ustedes? Les recomiendo verla. Porque acá en el Real Felipe, Torre Tagle murió esperando que un barco español se lo lleve. Acá teníamos criollos, monarquistas, fieles a la corona española. En Argentina, en Uruguay, que nos han visitado unos amigos latinoamericanos con mucho cariño, no había eso. El criollo se siente patria, se siente argentino, se siente uruguayo. ¿Por qué el criollo peruano no se siente peruano? Para tocar el tema del caballero, el tema técnico es importante, yo no lo niego. Otros compañeros tampoco lo niegan. Pero para la técnica, el compañero que ha hablado, el caballero, ha dado el ejemplo de Japón, que es cierto. Han instruido técnicos. Soy de izquierda, soy nacionalista, pero no niego los aportes que se puedan dar, así digan porque estoy razonando, los aportes que hayan hecho algunos países capitalistas. No los niego, tampoco lo descarto. Tampoco niego que puedan aplicarse sin copia ni calco acá algunas cosas. En todo el sudeste asiático, en la parte capitalista, los niños no estaban jugando juegos de internet, pituqueándose en el instituto, en la universidad. De frente se iban a fabricar transistores. Se dio una ruta diferente. Les digo otro ejemplo. Acá los jovencitos. En la China de Mao, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y esas intervenciones militares, Mao quiso negociar con Nixon. Y aquellos que amen a Nixon, pueden leer a Nixon. Pueden ver los gobiernos de Ronald Reagan. Quería canjear Mao Zedong, científicos, gente de origen chino preparada en Estados Unidos, para traerla a China y canjearla por soldados norteamericanos. Esa medida fue inteligente. ¿Cuál es la meta final? Tanto de China como socialismo en ese tiempo, y de Japón como capitalismo. Tecnificar, lo que dijo el caballero. Lo que dijo el caballero. En cuanto a Velasco,
hay gente que hasta ahora les irrita esa palabra. Velasco fue suave. Y uno de sus últimos discursos, en una de sus últimas entrevistas dijo que acá es muy difícil hacer las cosas porque tenemos una oligarquía muy conservadora y que los medios de comunicación de ese tiempo, el periodismo, lo dijo en palabras de él, tiende a recortar y distorsionar la figura. ¿Se da o no se da? Ahora es peor. Ahora es peor. Ahora es peor. Empecemos por la escuela, maestro. Porque mire, nosotros estamos llegando, nosotros vamos a tomar el que está ejecutando. El que está ejecutando en este momento, estamos teniendo... pero ¿por qué no hablamos de educación? Sí. No hay pensamiento crítico ni en las universidades. Correcto, el tema educativo. Vamos a redondear. Teoría de equilibrio, aquel que no cree. Ustedes tienen una balanza. A la derecha de su balanza hay mucho peso. Hay 15 kilos. En su lado izquierdo tienen 2 kilos. ¿Cuál va a pesar más en ese lado? En esa situación. El lado derecho. Yo te digo, joven libertario, mira, si el Perú fuera más justo, yo sería o socialdemócrata o decente. Pero como acá son tan conchudos, tan a la derecha, acá hay un deber moral de ser de izquierda. Acá hay ese deber moral, y te lo puedo demostrar. Si no crees en balanzas, concuerdas. Entonces, señores, me tienes sin cuidado que te moleste que soy de izquierda. Porque si escucho tu palabra y la comparo con lo que dicen los medios de comunicación, la tele basura, no me importa. Pero si me dices algo nuevo de tu cabeza, que no te ha dicho tu catedrático, tu líder político, ni tu manipulador de red, ahí te puedo escuchar. Entonces, voy a hacer un ejercicio mental de izquierda y derecha. En el tiempo de la colonia peruana, en los últimos días del virreinato, ¿el Perú era conservador o no? ¿Quién era más conservador, Lima o provincias? Lima, pues. Lima. Como había tanto monarquista en Lima, ¿cuál era tu deber? ¿Ser independentista o ser monarquista? Hasta San Martín se aburrió. Hasta Bolívar se aburrió. Tuvieron que venir de fuera para entender más a Lima que a nosotros. Yo te digo una cosa y otro día voy a traer el archivo. Ahorita, e incluso cuando pasó los atentados árabes ahí, los problemas en Europa, en Estados Unidos, la comunidad árabe en España tiene sus autoridades jurídicas, están incluidas. Ellos, los árabes en España, son minoría. Los nativos, los quechuas y aymaras, los amazónicos, ¿son mayoría o son minoría en el Perú? Entonces, ¿por qué demonios los excluyen? ¿Son marcianos? ¿Son minoría? ¿Son diferentes? Pero acá se da trato preferencial si viene en avión o si viene en barco. Entonces, amigos míos, Athos se va despidiendo. Me quedan los sobrantes del anterior escrito. Los que quieran discrepar pueden discrepar ahí, porque hay red tele. Compren la revista Rimagiacta. Yo prefiero que razone, yo prefiero que te rías cuando superes mi idea, a que te rías cuando no la entiendes ni eres capaz de superarla, ni siquiera de igualarla. Humildemente, no me siento superior, tampoco inferior, pero yo he aprendido en esta plaza. De gente que mucho antes ha hablado. Y yo reto a los jovencitos, de izquierda o de derecha, que se instruyan en esta plaza, porque acá van a aprender lo que es la escuela de la vida. Gente que ha acumulado muchos libros, muchas lecturas, incluso pueden discutir a su propio profesor. Se queden en Perú o sueñen con irse a Japón o a cualquier otro país. Acá se ven los tigres. Palmas para todos ustedes. Muchas gracias.